Una familia recién llegada a Willow Ridge recibe cartas del HOA exigiendo su expulsión por motivos absurdos. Detrás de esas reglas está Richard Whittaker, un presidente que usa el reglamento como arma para decidir quién merece pertenecer. Pero cuando Naomi Bell regresa con su uniforme de la Marina, todo el guión del poder se rompe en silencio y a la vista de todos. Y créeme, el giro que siguió demuestra que la justicia puede llegar sin gritar, pero cuando llega nadie la olvida. El sol apenas comenzaba a levantar el velo de la mañana sobre Willow Ridge, una urbanización donde cada césped parecía recortado con regla y cada fachada repetía el mismo tono de beige, como si el barrio tuviera miedo al color. Marcus Bell salió al porche con una taza de café aún humeante, dispuesto a disfrutar su primer fin de semana en la nueva casa. Lo que encontró en la puerta le cortó el aliento. 3 sobres blancos, pegados con cinta transparente, perfectamente alineados, como si alguien los hubiera colocado con precisión militar. En la esquina superior brillaba el sello del Homeowners Association, el HOA, y, debajo, en letras mayúsculas, las palabras que harían temblar cualquier mudanza. Marcus los arrancó con cuidado, sintiendo cómo el papel crujía en sus manos. En el primero, una lista de sanciones, buzón de color inapropiado, bicicleta visible desde la calle, bandera no autorizada. En el segundo, advertencias de multas diarias acumulativas. En el tercero, una frase que parecía sacada de otra realidad. Posible proceso de expulsión si no se corrigen las infracciones dentro de 72 horas. Su mente tardó unos segundos en ordenar las palabras. El buzón venía con la casa. La bicicleta era de su hijo Jaden, que apenas tenía 7 años. Y la bandera era una pequeña bandera blanca y azul con las iniciales de su esposa, Naomi. La había colgado con orgullo el día anterior como símbolo de hogar. Dentro, Maya y Jaden discutían por el último tazón de cereal. El sonido cotidiano del desayuno contrastaba con el silencio helado que lo rodeaba afuera. Marcus levantó la vista y notó algo que antes no había querido ver. Cortinas que se movían apenas, siluetas tras las ventanas. No eran curiosidad, eran miradas que medían, que evaluaban. Dio un paso atrás y sintió el peso del vecindario entero sobre su pecho. 4 días en el barrio y ya los trataban como si hubieran cruzado una línea invisible. Entró de nuevo, dejó los sobres sobre la mesa y trató de mantener la voz serena. «Niños, terminen el desayuno, papá tiene que hacer una llamada». Tomó el número impreso en la parte inferior del aviso y marcó. Al tercer tono, una voz femenina respondió. «Oficina de la Asociación de Propietarios, habla Karen Doyle». Marcus explicó lo ocurrido con calma, pausas medidas, tono cortés. Del otro lado, Karen escuchaba sin interrumpir, como quien ha repetido esa conversación demasiadas veces. Finalmente, respondió con una suavidad ensayada. «Entiendo su molestia, señor Bell, pero la comunidad tiene estándares muy específicos. Algunas preocupaciones surgieron de varios propietarios». «¿Preocupaciones?», repitió Marcus incrédulo. «¿Por una bicicleta? ¿Una bandera?». Karen suspiró apenas, sin perder el tono neutro. «Cada detalle contribuye a la armonía visual del vecindario. Estoy segura de que si realiza los ajustes necesarios, no habrá más inconvenientes». Armonía visual. Marcus repitió esas palabras en su mente, sabiendo que escondían algo más. Detrás del lenguaje técnico había otra intención, algo que no estaba escrito en ningún reglamento. Antes de colgar, preguntó, «¿Podría decirme quién envió las quejas?». «Las denuncias son confidenciales», respondió ella. «Es parte de nuestro protocolo de privacidad». La llamada terminó con un clic que sonó más frío que el aire acondicionado. Marcus apoyó la frente sobre la palma de su mano. Por primera vez desde que llegaron, sintió que esa casa, la que habían soñado durante meses, no los estaba recibiendo sino examinando. En la mesa, los sobres blancos seguían ahí, perfectamente ordenados. Pequeños trozos de papel, pero con el peso de un muro invisible. Y mientras Jaden corría por el pasillo riendo, Marcus miró la bandera de Naomi ondear suavemente en el porche, sin saber que en ese pedazo de tela algunos ya habían decidido ver una provocación.
El clubhouse de Willow Ridge estaba tan impecable como todo en aquel vecindario. Paredes color crema, cortinas planchadas con pliegues idénticos y un aroma persistente a desinfectante de lavanda. El aire acondicionado soplaba con tal fuerza que parecía querer borrar cualquier rastro humano, cualquier emoción que pudiera manchar la pulcritud del lugar. Marcus llegó 5 minutos antes de la hora fijada. No quería darles motivo alguno para añadir impuntualidad a la lista invisible de faltas. Llevaba una carpeta con copias de las cartas, fotografías de su buzón y un cuaderno donde había anotado los artículos del reglamento que pensaba citar. Mientras esperaba en el pasillo, escuchó risas apagadas detrás de la puerta, una conversación casual, sin urgencia, como si su caso fuera apenas otro trámite rutinario. Cuando la puerta se abrió, lo recibió una sonrisa breve, perfectamente ensayada. «Señor Bell», dijo Richard Whittaker, estrechándole la mano con firmeza calculada. «Gracias por venir. Tome asiento, por favor». Whittaker era un hombre de unos 50 años, de cabello gris cuidadosamente peinado hacia atrás. Su camisa blanca parecía almidonada hasta el extremo y sus zapatos brillaban tanto que reflejaban las luces del techo. Frente a él, una carpeta gruesa con pestañas de colores y un bolígrafo que no paraba de girar entre sus dedos. A su derecha estaba Karen Doyle, la administradora, con la mirada clavada en su tablet. A la izquierda, Tom Reynolds, un vecino alto, de expresión pétrea, que asentía a cada palabra que decía su presidente, como si las aprobaciones fueran reflejo automático. Marcus se sentó frente a ellos, con la espalda recta, recordando las palabras de Naomi. «Habla claro, pero no te alteres, no les des esa satisfacción». Whittaker comenzó con un tono que intentaba sonar amable, casi paternal. «Queremos aclarar que esta reunión no es punitiva, señor Bell. Es un espacio para conversar sobre ciertas observaciones». Marcus no respondió. Esperó. Whittaker continuó. «Estas medidas son preventivas. Nuestro objetivo principal es proteger el valor de las propiedades y mantener la armonía visual del vecindario». Marcus levantó una ceja. ¿Expulsarnos a los 4 días es preventivo? El buzón venía con la casa. La bicicleta es de mi hijo, tiene 7 años. Y los ruidos nocturnos que mencionan fueron los camiones de mudanza. Karen levantó la vista solo un instante, suficiente para interrumpir con voz plana. Sección 12.3. Ningún objeto deberá ser visible desde la vía pública si altera la uniformidad estética del conjunto residencial. Tom intervino enseguida, sin mirar a Marcus. También hemos recibido quejas sobre vehículos de visitantes estacionados frente a su casa por la noche. Marcus respiró profundo. ¿Se refiere a los camiones de mudanza? Llegamos el lunes. Silencio. Solo se oyó el zumbido del aire acondicionado. Whittaker se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos. Entendemos que es un proceso de adaptación. Por eso queremos darle la oportunidad de resolverlo amistosamente. Si hoy se compromete por escrito a cumplir las disposiciones, podremos cancelar el proceso disciplinario. Si no, lamentablemente deberemos proceder con la recomendación de expulsión. Es lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Las palabras quedaron flotando en la sala como un eco hueco. Sonaban amables, pero estaban cargadas de amenaza. Marcus las sintió como monedas falsas, brillaban, pero no tenían valor. Miró alrededor. En la pared, un cuadro con el logo del HOA mostraba una casa rodeada de flores y una frase, comunidad, respeto y excelencia. El contraste le pareció cruel. Marcus se puso de pie con calma. He leído su reglamento completo, señor Whittaker, y también el código del condado. Ninguno menciona la expulsión de un propietario por tener una bicicleta infantil o un buzón del color original. Karen fingió revisar un documento. Tom, incómodo, jugueteó con su reloj. Whittaker sonrió, esa sonrisa estrecha que no llegaba a los ojos. A veces, señor Bell, la armonía requiere sacrificios personales. Marcus asintió despacio. Sí, claro, pero siempre y cuando esos sacrificios sean los mismos para todos. No hubo respuesta, solo un silencio largo, cortante, que selló la reunión. Whittaker dio por terminada la sesión con un simple «Gracias por venir. Esperamos su decisión antes del viernes». Marcus salió sin mirar atrás. El pasillo olía a café recalentado y a algo más difícil de nombrar, una mezcla de hipocresía y rutina. Afuera, el sol ya caía sobre los techos idénticos del vecindario.
Mientras caminaba hacia su coche, escuchó voces detrás de un seto. Eran 2 hombres mayores, vecinos que había saludado el día de la mudanza. «¿Ese es el nuevo?», dijo uno. «Sí, no durarán mucho», respondió el otro. Marcus cerró los ojos un instante. El café frío de su estómago se transformó en algo más pesado. Ya no era sorpresa, era rabia contenida, silenciosa, que comenzaba a tomar forma. Esa tarde, al llegar a casa, dobló con cuidado las cartas y las guardó en una carpeta. No sabía aún cómo, pero tenía claro que no firmaría nada. Porque lo mejor para todos, pensó, era la frase que siempre usaban quienes no tenían que pagar el precio de cumplirla. A la mañana siguiente, el vecindario parecía el mismo. Calles limpias, jardines milimétricos, el olor a aspersores automáticos mezclado con el de los rosales, pero para Marcus todo había cambiado. Lo que antes veía como tranquilidad ahora tenía una textura distinta, la de un escenario cuidadosamente construido donde cada ventana era un ojo y cada norma una cuerda invisible que podía apretarse en cualquier momento. El primer detalle lo descubrió al caminar con su hija hasta la esquina del parque. 2 casas más allá, los White, una familia sonriente que les había dado la bienvenida con una bandeja de galletas, tenían una tabla de surf colgada en su porche, cruzada en diagonal como un trofeo. Era visible desde la calle, brillaba bajo el sol, nadie les había dicho nada. Más adelante, frente al pequeño campo donde jugaban los niños, los Mitchell estacionaban su camioneta sobre el césped cada fin de semana durante los partidos de T-ball. Las ruedas dejaban marcas en el pasto y aún así, ninguna carta adornaba su puerta. Marcus se detuvo unos segundos, observando cómo los vecinos charlaban alegremente sin preocuparse por reglamentos ni sanciones. De regreso a casa, lo esperaba el ya familiar rectángulo blanco pegado con precisión en la puerta principal. Otro sobre, otro reclamo. Esta vez venía acompañado de una fotografía en color impresa en papel brillante. La cuerda de tender con las sábanas de malla secándose al sol. Debajo, una frase impresa con frialdad administrativa. No conforme con el patrón visual aprobado por la comunidad. Al día siguiente, otro. Una nueva foto, esta vez de la canasta de básquetbol que venía fija en el garaje cuando compraron la casa. Estructura no autorizada, decía la notificación. Marcus sabía que al menos 5 casas más tenían canastas iguales. Y al tercer día, una foto del tiesto azul que Naomi había colocado antes de partir a su rotación. En la parte inferior del aviso, un comentario que parecía casi personal. Tonalidad fuera de la paleta aprobada. Marcus se quedó mirando el sobre durante largos minutos. No eran reglas, eran excusas. No había otra palabra posible. Esa tarde, mientras intentaba arreglar una estantería en el garaje, escuchó pasos suaves en el porche. Al abrir, una mujer sostenía una tarta cubierta con papel de aluminio. «Hola», dijo ella con una sonrisa tímida. «Soy Linda Park, vivo en la esquina. Quería darle esto, bueno, para darles la bienvenida, aunque un poco tarde». Marcus la invitó a pasar, pero ella negó con la cabeza. «Solo un minuto», susurró. «Escuché lo que están pasando. No todos aquí son así, ¿de acuerdo? Hay gente buena, pero también hay quienes usan el reglamento para otras cosas, para mantener el orden, como dicen. Lo siento mucho». Su voz temblaba entre culpa y miedo. Miró hacia los lados antes de despedirse, como si temiera que alguien le estuviera observando. Marcus la vio alejarse y sintió un agradecimiento sincero mezclado con cansancio. Cerró la puerta, dejó la tarta sobre la mesa y se recargó en la pared, respirando hondo. Cada sobre nuevo era un recordatorio de que no estaban siendo medidos con la misma vara. Esa noche, mientras ayudaba a Jaden con su tarea, el niño levantó la vista y preguntó con esa inocencia que desarma cualquier defensa. «Papá, ¿de verdad tenemos que irnos?» Marcus sonrió sin convicción. «No, hijo, esta es nuestra casa, nadie nos va a echar». Pero al decirlo, su mirada se desvió hacia el montón de sobres apilados junto al teléfono. Sabía que el juego estaba lejos de terminar. Cuando terminó de acostar a los niños, revisó el correo electrónico antes de irse a dormir. En la bandeja de entrada, un nuevo mensaje, con el mismo remitente. Administración HOA, Willow Ridge. Asunto: audiencia acelerada, recomendación de expulsión por incumplimiento reiterado.
El aire se volvió pesado. Marcus se quedó mirando la pantalla, sin mover el cursor. Sintió que la rabia que había intentado mantener bajo control empezaba a encenderse, lenta, contenida, pero firme. Ya no era sorpresa ni desánimo, era fuego. Apagó la luz, pero el sueño no llegó. Afuera, el vecindario dormía bajo una calma impecable, y sin embargo, cada sombra parecía un recordatorio de que la paz, allí, era solo para algunos. Naomi Bell aterrizó un jueves, en un vuelo que llegó antes del amanecer. Traía el cabello recogido en un moño apretado, ojeras profundas de noche sin dormir y la espalda tensa por demasiadas horas en una litera. Había enfrentado tormentas en el mar y revisado cargamentos bajo la lluvia, pero lo que encontró al llegar a su casa fue algo distinto. Un silencio incómodo y una pila de sobres blancos apilados sobre la mesa del comedor. Marcos la recibió con un abrazo largo, sin palabras. Los niños corrieron hacia ella, pero antes de que pudiera soltar su mochila, Jaden exclamó: «Mamá, la señora de las cartas vino otra vez, tomó fotos del porche». Naomi no respondió de inmediato, solo los miró uno a uno y luego dejó el bolso en el suelo. «Muéstrame», dijo. Marcos le enseñó los sobres, los avisos, las fotos. Naomi los extendió sobre la mesa como piezas de un rompecabezas, en silencio, con una concentración que ya conocía bien, la de quien se prepara antes de una tormenta. Tomó el reglamento del HOA y comenzó a leerlo con calma militar, línea por línea, subrayando con un bolígrafo los artículos mencionados. «¿Qué dijo el presidente?», preguntó sin levantar la vista. Marcos le relató todo. La reunión con Whittaker, las frases sobre el valor de las propiedades, los silencios de Karen, el tono condescendiente de Tom. Naomi no parpadeó. Cuando terminó, él añadió en voz baja: «La audiencia es mañana, pero no tienes que venir. No quiero que...». Naomi lo interrumpió suavemente sin alzar el tono. «Sí tengo». Llegaron al clubhouse antes que la junta. El aire olía a desinfectante y a flores artificiales. Naomi vestía jeans oscuros, una camiseta lisa y una chaqueta ligera. Llevaba el cabello recogido en un moño simple, el rostro sin maquillaje y en la mirada una calma que no pedía permiso. Marcos la seguía, sosteniendo una carpeta con todos los documentos. La sala estaba casi llena. Algunos vecinos habían acudido por curiosidad, otros por costumbre. Se oía un murmullo bajo, una mezcla de curiosidad y expectativa. Naomi percibió algo más en el ambiente, esa clase de silencio que parece observar más que escuchar. Whittaker entró con su sonrisa estrecha de siempre, flanqueado por Karen y Tom. Caminó hasta la mesa central y acomodó sus papeles con precisión exagerada. Golpeó la mesa con el bolígrafo pidiendo atención. «Bien», comenzó. «El propósito de esta audiencia es revisar las violaciones continuas de la familia Bell al reglamento de la comunidad. Nuestro interés, como siempre, es mantener la armonía y proteger el valor de las propiedades». Las palabras flotaron en el aire como una fórmula repetida demasiadas veces. Karen encendió el proyector y comenzó a mostrar fotografías. La bicicleta, el tiesto azul, la cuerda de tender. Tom añadió comentarios sobre uniformidad y cohesión visual. Algunos vecinos asentían distraídos, otros evitaban mirar. Cuando Whittaker concluyó su exposición, se volvió hacia Marcos. «Señor Bell, tiene la palabra si desea responder». Marcos miró a Naomi. Ella asintió levemente y se levantó despacio. La silla se deslizó con un sonido seco sobre el suelo. «Tengo algunas preguntas», dijo Naomi, con voz firme, clara, perfectamente modulada. «¿Con cuántos propietarios han iniciado proceso de expulsión en el último año por estos artículos específicos del reglamento?» El silencio que siguió fue absoluto. Karen bajó la vista a su carpeta, fingiendo buscar algo. Tom se removió incómodo en su asiento. Whittaker se aclaró la garganta. «Las acciones de la Junta son confidenciales, suboficial Bell», respondió finalmente, con una cortesía tensa. Naomi asintió, sin perder la compostura. «Comprendo. Entonces, ¿cómo explican que la familia White tenga una tabla de surf colgada en el porche desde junio y no figure en ninguna notificación? ¿O que los Mitchell estacionen su camioneta sobre el césped cada fin de semana sin recibir sanciones?» Mientras hablaba, sacó una carpeta del bolso. Dentro, fotos impresas con fecha y hora, tomadas por Linda Park, la vecina que había decidido estar del lado correcto de las cosas.
Naomi colocó las imágenes sobre la mesa una a una con precisión. El reglamento, al parecer, no se aplica igual para todos, dijo. Hizo una pausa breve. Y hay otra cosa. Con un movimiento tranquilo, se quitó la chaqueta. Debajo apareció su uniforme azul oscuro de la Marina, perfectamente planchado. El contraste con el ambiente fue inmediato. El murmullo se convirtió en silencio. Algunos vecinos se enderezaron en sus asientos, otros bajaron la mirada. Naomi colocó su gorra sobre la mesa con un gesto pausado casi ceremonial. «Soy la suboficial Naomi Bell», dijo con voz firme, sin una sombra de vacilación. 12 años de servicio activo en la Marina de los Estados Unidos. Según la Ley de Vivienda Justa, la discriminación por raza está prohibida, y en este estado, la condición de servicio también está protegida. Hostigar a una familia con sanciones selectivas, cartas diarias y fotografías del porche, mientras se ignoran las mismas violaciones en otras casas, no es aplicación del reglamento, es acoso y es ilegal. Tom bajó la mirada. Karen dejó de escribir. Whittaker intentó mantener la compostura, pero su sonrisa perdió firmeza. Suboficial Bell empezó, con tono conciliador, «Respetamos profundamente a las Fuerzas Armadas. Esto no tiene nada que ver con...» «Entonces aplíquenlo igual para todos», interrumpió Naomi. «O explíquenme por qué mis hijos reciben una carta por un tiesto azul cuando a 3 calles hay un porche pintado de rojo brillante sin sanción». El silencio volvió a ocupar la sala, pero esta vez era distinto, más pesado, más incómodo. Y entonces, desde la tercera fila, una voz se alzó. «Ella tiene razón», dijo Linda Park, poniéndose de pie. «Yo he visto cómo hacen las fotos solo frente a su casa. Estoy dispuesta a testificar si es necesario». Todos giraron hacia ella. El aire cambió de dirección. Desde la esquina del fondo, un hombre mayor levantó la mano. «Yo también», dijo Arthur Jenkins, un maestro retirado. «He vivido aquí 10 años. Nunca vi algo así. Vi a este barrio buscando paz, no cacerías». El murmullo que siguió ya no era de curiosidad, era de incomodidad y vergüenza. Las máscaras empezaron a resbalar. Whittaker buscó una respuesta que no encontró. Karen cerró la laptop con un chasquido suave. Tom se pasó la mano por la nuca, evitando el contacto visual. La sala, que antes parecía un tribunal, se transformó en un espejo, y en ese reflejo todos vieron algo que no querían admitir. Naomi no sonrió, no lo necesitaba, había dicho todo lo que hacía falta. El viejo libreto del valor de las propiedades se desmoronaba frente a la verdad, y en el aire el poder había cambiado de manos. La sala quedó en silencio tras la intervención de Naomi. Un silencio denso, no de respeto, sino de vergüenza compartida. La junta pidió un receso, pero nadie, ni siquiera los vecinos sentados al fondo, ni Karen con su tablet cerrada, lo concedió en su fuero interno. Era demasiado tarde para fingir que aquello era un simple malentendido. Whittaker salió al pasillo con el teléfono pegado al oído, caminando con pasos cortos, casi mecánicos. Su voz se filtraba a través de la puerta entreabierta, un murmullo nervioso que intentaba sonar profesional. Dentro, Tom Reynolds se quedó mirando un punto fijo sobre la mesa, como si en la textura de la madera hubiera una salida secreta. Karen no levantaba la vista, sostenía el bolígrafo entre los dedos, pero no escribía nada. Cuando Whittaker regresó, su expresión había cambiado. La sonrisa habitual era apenas una sombra. «Después de consultar con el comité legal», dijo, acomodándose los papeles, «proponemos una resolución temporal. La Junta reevaluará las notificaciones emitidas, pausará el proceso de expulsión y revisará los procedimientos internos para garantizar transparencia». Su voz sonaba cansada, desprovista de autoridad. Naomi lo escuchó sin moverse. Luego se inclinó hacia el micrófono frente a ella. «Eso no es suficiente», dijo con calma. «Si de verdad quieren transparencia, archiven el proceso de expulsión hoy mismo y soliciten una auditoría independiente del patrón de sanciones. Queremos hechos, no promesas». El murmullo volvió. Algunos vecinos asintieron discretamente. Otros, más cautos, intercambiaron miradas. Whittaker dudó. «Eso requeriría votación», dijo al fin. «Entonces, voten», replicó Naomi. La frase cayó con el peso de una orden, aunque su tono seguía siendo sereno.
Whittaker consultó con Tom y con Karen, que apenas logró articular. Procedamos a votación. Manos levantadas. 8 votos. 1 en contra. 3 abstenciones. La mayoría aprobó el archivo inmediato del proceso y la contratación de una revisión externa del HOA. El cambio fue visible. Las miradas, antes cargadas de distancia, ahora se llenaban de alivio contenido. Linda sonrió por primera vez en semanas. Arthur Jenkins asintió en silencio, como quien de cumplirse algo que había creído imposible. Karen habló por fin, su voz más baja que nunca. Creo que este puede ser un nuevo comienzo para la comunidad. Nadie respondió, pero todos entendieron que algo se había roto y al mismo tiempo algo nuevo estaban haciendo. Naomi se puso de pie, volvió a colocarse la chaqueta y guardó su gorra en el bolso. Marcus estrechó la mano de Arthur con fuerza, agradecido. Linda se acercó para darle una palmada en el hombro. Whittaker, al cruzar la puerta del clubhouse, recibió una lluvia de miradas que ya no eran de respeto, sino de juicio silencioso. El poder que había disfrutado durante años empezaba a resquebrajarse. Esa noche el aire en Willow Ridge era distinto. Al pasar frente a su casa, Marcus notó que por primera vez en semanas no había sobres pegados en la puerta. Ni esa noche ni la siguiente. El vecindario seguía siendo el mismo, calles limpias, luces suaves, el sonido de los aspersores automáticos, pero algo invisible había cambiado de dirección. 2 semanas después, la auditoría independiente confirmó lo que todos sospechaban: sanciones arbitrarias, quejas anónimas provenientes de las mismas direcciones de correo, tolerancia hacia ciertos residentes y severidad selectiva hacia otros. El informe fue claro y público. Whittaker presentó su renuncia por motivos personales. Tom Reynolds perdió su asiento en una elección especial en la que por primera vez en años casi todos los vecinos acudieron a votar. Karen permaneció en su puesto, pero esta vez bajo la supervisión de un comité de convivencia, integrado por residentes diversos, entre ellos Linda Park y Arthur Jenkins, decidido a que el reglamento volviera a significar lo que alguna vez debía significar: respeto mutuo, no control. Una tarde de domingo, Naomi regó su suculenta azul. El sol iluminaba el porche y la maceta, ahora oficialmente permitida, brillaba con su color tranquilo. Marcus, a su lado, retiró la vieja bandera con sus iniciales y colgó otra, la de su equipo de fútbol de la infancia. Junto a ella, una pequeña bandera de Estados Unidos ondeaba suavemente. En su base, una nota escrita a mano decía: «Gracias por su servicio y por recordarnos quiénes queremos ser». La firma era de Arthur. Naomi sonrió apenas, no era una sonrisa de victoria, sino de paz. Por primera vez desde que se mudaron, el aire frente a su casa se sentía limpio, sin vigilancia, sin miedo, solo quietud. Vista desde fuera, la historia parecía un giro de guión. La esposa llega con su uniforme y todo cambia. Pero desde dentro había sido otra cosa. Había sido el miedo de Whittaker a perder control, la inercia de Karen repitiendo normas sin pensar, la resignación de vecinos que callaron demasiado tiempo. Había sido la paciencia de Marcus, la calma de Naomi y el instante en que alguien se atrevió a decir «basta». El daño no se borró, las cartas siguieron existiendo como recuerdos en una caja, pero el vecindario aprendió algo más duradero que cualquier norma, que la justicia no siempre llega con ruido, a veces llega con una voz tranquila que no tiembla. Y así, en Willow Ridge, no expulsaron a una familia, expulsaron la cobardía de las cartas anónimas. Semanas después, Naomi pasó frente al clubhouse, vestida con ropas sencillas y una bolsa de pan en la mano. Algunos vecinos la saludaron con la cabeza, otros con una sonrisa tímida. Ya no había miradas que midieran el color de su tiesto ni la altura de su bandera. Había algo más humano en esas calles ahora, miradas que por fin aprendieron a ver a sus vecinos, no como intrusos, sino como iguales.